Buen día, mi nombre es Juliana Natalie Beltrán. En esta oportunidad nos corresponde para la actividad de la unidad número la realización de un video, en el cual se tratarán diferentes puntos, pero con todos tienen una relación. En el primero vamos a tratar los postulados de Noam Chomsky y la problemática documental contemporánea. En el segundo, la línea del tiempo de hitos importantes en cuanto a la legislación documental nacional e internacional. El tercero es el concepto de Estado, los elementos que lo componen, características, fines, nivel y estructura del mismo. El cuarto punto corresponde a la pirámide de Kelsen, su estructura jerárquica y la clasificación de las normas. Como quinto punto, tenemos el concepto de gobierno abierto, estructura y marco normativo. Como sexto punto, tenemos transformación digital, concepto del mismo, estructura y marco normativo. Como séptimo punto, tenemos las políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Comencemos. El primer punto nos dice los postulados de Noam Chomsky y la problemática documental contemporánea. Noam Chomsky postula el lenguaje como una capacidad cognitiva innata. Esto implica su primer postulado, que es el de gramática universal, en donde nos dice que hay una estructura mental preexistente, no aprendida meramente por repetición. En el ámbito documental, denuncia la manipulación mediática mediante la fabricación de consenso, la falsificación sistemática de la información y la creación de problemas para imponer soluciones, limitando la libertad documental. El segundo postulado de Noam es la adquisición innata. El cerebro humano posee un dispositivo de adquisición del lenguaje que permite entender y producir oraciones nuevas, requiriendo poco input lingüístico. El tercer postulado nos habla del lenguaje como un vehículo cognitivo, en donde la gramática generativa busca explicar cómo la mente humana genera un número infinito de oraciones a partir de reglas infinitas. El siguiente postulado nos habla de una crítica a la comunicación, donde se denuncia el control de los medios por élites y políticas y económicas para manipular la opinión pública, reduciendo la información a propaganda. En cuanto a las problemáticas documentales contemporáneas, Chomsky nos habla de la fabricación del consenso, en donde los medios masivos filtran información para alinearse con intereses de poder, convirtiendo la información en propaganda. También nos habla de una manipulación mediática, donde se crean crisis o problemas para justificar la reducción de libertades, desmantelamiento de servicios o cambios a nivel social. La tercera problemática de la que nos habla Chomsky es la falsificación documental. Se denuncia la alteración de la historia de los hechos recientes para crear narrativas favorables al imperialismo y la violencia. Asimismo, nos habla de un cuarto problema, que es la desinformación digital. La inmediatez y la falta de verificación en redes sociales facilitan las estrategias de manipulación denunciadas por Chomsky, haciendo más difícil encontrar la verdad documental. Dicho esto, Chomsky aboga por un periodismo crítico y ciudadano que desmantele estas estructuras de manipulación mediante la búsqueda activa de la verdad documentada. Para analizar la documentación contemporánea, producción, archivo y uso de documentos en la era digital desde la perspectiva de Chomsky, es necesario considerar sus aportes en lingüística, comunicación y teoría del poder. El lenguaje como estructura mental, Chomsky sostiene que el lenguaje posee una estructura profunda y reglas universales. Esto implica que el discurso no es neutro, responde a estructuras que organizan el significado. También el modelo de propaganda nos habla de una manufactura consentida, consensuada, donde se plantea que los medios filtran la información, existen intereses económicos detrás de lo que se publica y la opinión pública puede ser moldeada sistemáticamente según sus necesidades. No todos los documentos circulan con la misma visibilidad. La selección documental responde a las relaciones de poder. También hay una crítica al poder político y económico. Chomsky afirma que las instituciones controlan la producción de información, administran los accesos a los archivos y clasifican y desclasifican estratégicamente documentos de acuerdo a su antojo y a su conveniencia. La problemática de la documentación contemporánea también se puede evidenciar en una sobreproducción informativa, donde se vive en una era actual de Big Data, documentos digitales masivos y archivos en la nube. El problema ya no es la escasez como antes, sino ahora es el exceso y la saturación de información. También existe la manipulación digital, donde se pueden realizar ediciones de imágenes y audios, documentos alterados, inteligencia artificial, generando contenido falso. El acceso desigual a la información, donde en diferentes lugares del mundo existen archivos restringidos, barreras legales y plataformas privadas que controlan los datos públicos. Desde una mirada de Chomsky, esto se produce en las estructuras de poder. También está la descontextualización. Un documento fuera de contexto puede ser manipulado ideológicamente. Si usted es de izquierda o derecha, lo puede manipular a su antojo. Cambia su significado. Se convierte en un instrumento de persuasión. Chomsky y la documentación contemporánea tienen una relación desde la perspectiva crítica, en donde el documento es un acto discursivo, no solo un registro objetivo. Su circulación depende de las estructuras económicas y políticas.
La documentación forma parte de la lucha por el control del significado. Como segundo momento tenemos la línea del tiempo, donde se destaca la evolución de la legislación documental, marcando hitos desde la gestión física tradicional hacia la transformación digital y la normativa internacional, destacando en Colombia la creación del Archivo General de la Nación y la Ley 594 del 2000, junto con normas internacionales de gestión documental. Entre los años más resaltados o marcados de esta línea del tiempo está el año 1868, donde el 17 de enero, mediante un decreto firmado por el presidente Santos Acosta, se crea el Archivo General de la Nación, que surge como una dependencia de la Secretaría de Interior y Relaciones Exteriores para concentrar y organizar los documentos del despacho ejecutivo. Su objetivo inicial era reunir todos los archivos de las secretarías en un solo local para su conservación. Este decreto también ordenó organizar técnicamente el patrimonio documental, marcando un hito en la preservación histórica del país. Ya luego, en 1908, con el decreto 1049, se presentó uno de los primeros esfuerzos formales del Estado por organizar de manera sistemática la documentación pública y los archivos administrativos. En un contexto de consolidación institucional, esta norma buscó establecer criterios para conservar, clasificar y custodiar los documentos oficiales, reconociendo su valor jurídico, administrativo e histórico. Su importancia radica en que se evidencia una preocupación temprana por el orden documental como base para la legalidad, la memoria institucional y el control administrativo. Ya para 1994 se crea la Sociedad Americana de Archivistas, SAA, estableciendo estándares profesionales para archivistas y promoviendo la conservación sistemática de los documentos. La Sociedad Americana de Archivistas se fundó en Chicago como la primera organización profesional dedicada exclusivamente a la archivística en Estados Unidos, y su objetivo principal fue desarrollar y promover estándares profesionales para la gestión, conservación y acceso a los documentos tanto públicos como privados. Ya para 1948, la UNESCO adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos, impulsando la importancia del acceso a la información y la preservación de documentos como garantía de derechos. Este documento destacó la importancia de preservar registros y documentos oficiales como garantía de transparencia, memoria histórica y protección de derechos para la UNESCO. También se crea como organismo de la ONU encargado de la educación, la ciencia y la cultura, y promovió la conservación del patrimonio documental como un mecanismo para asegurar que la información estuviera disponible para las generaciones futuras. Ya para el año 1950, el gobierno de Colombia expidió el decreto 2527, mediante el cual se autorizó oficialmente la microfilmación de documentos como un método válido para la conservación y reproducción documental. Esta microfilmación era permitida para archivos y documentos oficiales. Reconocía la validez legal de las copias obtenidas por microfilm y buscaba mejorar la conservación, seguridad y almacenamiento de documentos públicos y privados. Además, facilitaba la reducción de espacios físicos en archivos administrativos. Asimismo, como hito internacional en el año de 1950, Francia y Reino Unido se implementa masivamente la microfilmación, el método que revolucionó la preservación documental al reducir el espacio físico y aumentar la seguridad de los archivos, así como pasó en Colombia. Ya para 1971, con la expedición del Código de Comercio, mediante el decreto 410, se establecieron normas específicas sobre la conservación de los documentos comerciales en Colombia, así como de libros y papeles por un periodo de 10 años. Se da obligatoriedad a la conservación de los documentos. Las empresas y comerciantes debían mantener registros contables, libros y documentos relacionados con su actividad económica. También se da un plazo de conservación donde se fijan periodos mínimos para la preservación de ciertos documentos, como era la de los libros contables, facturas, correspondencia comercial, garantizando su disponibilidad ante inspecciones, auditorías o litigios. Para el mismo año, Canadá establece el National Archives of Canada, ahora Biblioteca y Archivos de Canadá, centralizando la conservación de documentos y promoviendo políticas archivísticas nacionales. En 1989 se produjo un hito fundamental en la gestión documental en Colombia con la creación del actual Archivo General de la Nación, AGN. Fue establecido como una entidad rectora de la Política Nacional de Archivos en Colombia. Su misión principal es garantizar la preservación, organización y acceso a los documentos de valor histórico y administrativos del país. Centralizó la protección del patrimonio documental colombiano, evitando la dispersión y pérdida de información relevante. Impulsó la modernización tecnológica de los archivos, incluyendo microfilmación y posteriormente digitalización. Fortaleció la transparencia y la memoria histórica al garantizar el acceso a documentos de valor público y cultural. Ya para el año 1990, como hito internacional, surgen los primeros sistemas electrónicos de gestión documental, DMS, iniciando la transición hacia la digitalización y automatización de archivos. Para el año 2000 se crea la ISO 15489, que es la primera norma internacional sobre gestión de documentos.
Se desarrolla estableciendo estándares globales para la creación, captura, almacenamiento y disposición de documentos tanto físicos como digitales. Para ese mismo año, como hito en Colombia, se da la Ley General de Archivos, Ley 594 del 2000, en donde se establecen los principios fundamentales de la función archivística. También se consolida su marco normativo en materia de gestión documental. Su objetivo es regular la organización, conservación, acceso y eliminación de documentos en todas las entidades públicas y privadas que generen archivos de interés histórico o administrativo. Se crea el Sistema Nacional de Archivos, que integra todas las entidades públicas bajo un modelo continuo de gestión documental con el AGN como ente rector. Para el año 2010, la digitalización se consolida como estrategia global de preservación documental, incorporando estándares de interoperabilidad y seguridad de la información. Para el año 2020, surgen iniciativas de archivos digitales y Open Data, promoviendo el acceso público, la transparencia y la preservación a largo plazo de documentos electrónicos en gobiernos y organizaciones. Y para el año 2024 se da el Acuerdo Único de la Función Archivística, el Acuerdo 001, donde oficialmente es publicado en el Diario Oficial el 10 de abril del 2024, por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado colombiano y se fijan otras disposiciones. El objeto de este acuerdo y el ámbito de aplicación es donde se definen los criterios técnicos y jurídicos para aplicar la función archivística en todas las entidades del Estado colombiano, alineándose con la Ley General de Archivos, es decir, la Ley 594 del 2000 y la normativa vigente. También nos dice que la gestión documental como función integral establece formalmente que la gestión documental comprende todas las actividades administrativas y técnicas para planear, organizar, conservar y facilitar el acceso a los documentos producidos o recibidos por las entidades desde su creación hasta su destino final, bien sea conservación o eliminación. Y en la actualidad también se puede evidenciar en materia de gestión documental un foco más amplio en la seguridad, metadatos, indexación y documentos electrónicos, tanto para la gestión de entidades públicas como entidades privadas. Bueno, como tercer punto tenemos el concepto de lo que es el Estado, sus elementos, características, fines del Estado, niveles y estructura. Como primera medida tenemos que el Estado se entiende como una organización política y jurídica que ejerce soberanía sobre un territorio determinado y gobierna en nombre de una población mediante instituciones que regulan la vida social. En la teoría política moderna, el Estado se entiende como la forma de organización que posee el monopolio legítimo de la fuerza dentro de un territorio. Los elementos que componen el Estado. Estos son 4 elementos, entre ellos el primero es el territorio, es decir, se refiere al espacio geográfico delimitado de dicho Estado. Incluye el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el espacio de mar territorial. Como segundo elemento del Estado tenemos a la población, que es el conjunto de personas que habitan el territorio. Incluye tanto a nacionales como a residentes, es decir, que sean de otros lugares con nacionalidad residencia colombiana. Como tercer elemento del Estado tenemos al gobierno. Nos dice que el gobierno es la autoridad que dirige y administra el Estado, que puede adoptar distintas formas de gobierno, tanto democrático como monárquico, autoritario, entre otros. Como cuarto elemento tenemos la soberanía, que se refiere al poder supremo del Estado y que puede ser interna y externa. Interna se refiere a la autoridad sobre su población y externa es a la independencia frente a otros estados. Pasando a las características del Estado, encontramos que como primera característica el Estado es un jurídico donde se rige por normas y leyes. También tenemos la característica de un Estado organizado, debe ser organizado, donde posea instituciones permanentes. Coercitivo, donde se puede hacer cumplir la ley. Un Estado soberano, que no dependa de otro poder, que sea autónomo. Y el Estado también debe tener un reconocimiento internacional, donde forme parte de la comunidad internacional. Entre los fines del Estado, según las diferentes corrientes teóricas, estos pueden variar, pero los que generalmente se incluyen como fines del Estado son mantener el orden y la seguridad, garantizar los derechos y libertades, promover el bienestar general, administrar con justicia, organizar la vida política y económica. Entre los estados modernos también se incluyen el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la garantía de las personas a los servicios públicos. Bueno, como siguiente medida tenemos
Los niveles del Estado, que dependiendo de su organización territorial, el Estado puede estructurarse en distintos niveles. Primero, el Estado unitario, es donde el centro de poder es uno solo. Ejemplo, el país de Chile. Un Estado federal, en donde la división de poderes entre gobierno central y entidades federadas, como el país de México. Un Estado regional autonómico, donde la autonomía política en ciertas regiones. Como el ejemplo España, que hay una normatividad para el reino de España y otra para las demás partes del país. Asimismo, también está la estructura del Estado, que es la división de poderes. Esta teoría está basada en Montesquieu, donde el Estado y su estructura está dividida en tres poderes. El primero es el poder ejecutivo, que es aquel donde se administra y ejecutan las leyes, que está el presidente o primer ministro. El poder legislativo, que es donde se elaboran y modifican las leyes de acuerdo a las necesidades del territorio, donde está el Congreso o Parlamento. Y el tercero es el poder judicial, donde están quienes interpretan y aplican las leyes, como los tribunales y las Cortes Supremas. Como conclusión podemos decir que el Estado es una organización política donde está compuesta de territorio, población, gobierno y soberanía, que tiene como finalidad garantizar el orden, la justicia y el bienestar de toda su gente. Se organiza en distintos niveles territoriales y su estructura mediante la división de poderes para evitar abusos. Como siguiente punto tenemos la pirámide de Kelsen, su estructura jerárquica y la clasificación de las normas. La pirámide de Kelsen nos dice que es un modelo teórico propuesto por Hans Kelsen para explicar la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico. Según Kelsen, las normas jurídicas no están al mismo nivel, se organizan en una estructura escalonada donde cada norma inferior obtiene su validez de una norma superior. En primer lugar, se puede encontrar la norma fundamental o Grundnorm. Es la base teórica del sistema, no está escrita necesariamente y da fundamento en la Constitución. Ejemplo conceptual de esto es debe obedecerse a la Constitución. Segundo está la Constitución, que es la norma suprema del Estado, donde también está la organización, el poder público, reconoce los derechos fundamentales y están todas las demás normas que deben ajustarse a ella. En el siguiente nivel están las leyes formales elaboradas por el Poder Legislativo. Entre ellas se pueden encontrar los códigos civil, penal, el código de comercio, las leyes ordinarias y las leyes orgánicas. Y estas leyes no pueden contradecir la Constitución. En el siguiente nivel están los reglamentos emitidos por el Poder Ejecutivo, en donde se desarrollan y se detallan las leyes y no se pueden modificar ni contradecir leyes superiores. En el siguiente nivel están las normas individuales, donde se pueden encontrar las sentencias judiciales, los contratos, las resoluciones administrativas, y a estas se aplican concreta de normas superiores. La clasificación de las normas según Kelsen se pueden clasificar en las normas por jerarquía, por ámbito de validez, por forma de creación. Entre las de jerarquía tenemos normas superiores e inferiores. En las del ámbito de validez pueden ser normas territoriales, que son nacionales o locales, temporales por vigencia, ejemplo, la norma que salieron cuando hubo la pandemia, el COVID en el caso del año 2020. También se pueden encontrar de acuerdo al personal a quien aplica y quien no, y al material que regula. Las normas, de acuerdo a su forma de creación, pueden ser legislativas, administrativas o judiciales. Los principios fundamentales de la pirámide nos dice que el primer principio es el de supremacía constitucional. Ninguna norma puede estar por encima de la Constitución. El segundo principio nos habla de la unidad de ordenamiento jurídico, donde el sistema debe ser coherente y estructurado. Y el tercer principio nos habla del control de constitucionalidad. Es aquel que nos dice que si una norma inferior contradice una norma superior, esta norma podrá ser anulada. La importancia de la pirámide es porque permite entender la organización del sistema jurídico, permite resolver conflictos entre normas, garantiza la seguridad jurídica y explica el control constitucional. Bueno, como siguiente punto tenemos el gobierno abierto, concepto, estructura y marco normativo. Nos dice que el gobierno abierto es un modelo de gestión pública basado en la transparencia, la participación ciudadana, la colaboración y la rendición de cuentas. El gobierno abierto busca que el Estado sea más accesible, responsable y cercano a la ciudadanía mediante el uso de tecnologías digitales y mecanismos democráticos. A nivel internacional, este enfoque se impulsa a través de la Open Government Partnership, OGP,
es la iniciativa creada en el 2011 para promover compromisos concretos de apertura gubernamental. Bueno, la estructura del gobierno abierto se rige a través o sobre tres pilares fundamentales, los cuales son la transparencia, en donde la publicación de información es pública, hay un acceso libre a datos gubernamentales, también se dan los portales de datos abiertos y permite que los ciudadanos conozcan cómo se toman las decisiones y cómo se utilizan los recursos públicos. Como segundo pilar del gobierno abierto tenemos la participación ciudadana, en donde se pueden evidenciar las consultas públicas, los presupuestos participativos, los foros y audiencias públicas, y busca que la ciudadanía intervenga en la formulación de políticas. En este caso es muy evidente la participación ciudadana en las JAL o en las alcaldías locales. El tercer pilar del gobierno abierto tenemos la colaboración, en donde debe haber un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. También se evidencia una co-creación de políticas públicas y una innovación pública abierta. En cuanto al marco normativo del gobierno abierto, el marco varía según el país, pero generalmente este marco incluye normas constitucionales, donde se dé el derecho de acceso a la información, también la libertad de expresión y la participación política. También incluye leyes de transparencia y acceso a la información, en donde se establecen obligaciones de publicación, plazos de respuesta, procedimientos de solicitudes y órganos garantes. El tercero tenemos las normas sobre protección de datos, donde se garanticen que la apertura de información no vulnere la privacidad de los ciudadanos. Tenemos también la normativa sobre participación ciudadana, donde se dan los reglamentos de consulta pública, los mecanismos de control social y las iniciativas legislativas ciudadanas. Bueno, como siguiente aspecto tenemos los objetivos del gobierno abierto, que son el primero de ellos: combatir la corrupción, mejorar la confianza en las instituciones, fortalecer la democracia, modernizar la administración pública y promover la innovación digital. Podemos decir que el gobierno abierto representa una transformación del modelo tradicional de gestión pública hacia uno más transparente, participativo y colaborativo, que no solo es una política tecnológica, sino un cambio cultural en relación entre el Estado y la ciudadanía. Nuestro siguiente punto es la transformación digital. Bueno, el concepto de transformación digital nos dice que es un proceso mediante el cual las organizaciones públicas o privadas integran tecnologías digitales en todas sus áreas para mejorar procesos, servicios, toma de decisiones y relación con los usuarios. Que no se trata de usar solo tecnología, sino de cambiar la cultura organizacional, los modelos de gestión y la forma de generar valor. En el ámbito público, la transformación digital está vinculada al gobierno electrónico y al gobierno abierto. La estructura de la transformación digital nos habla de que está inmersa en varios componentes. El primero de ellos es la infraestructura tecnológica, donde debe estar presente las redes y la conectividad, la computación en la nube, los centros de datos, las plataformas digitales, y esta infraestructura tecnológica es la base técnica que permite digitalizar procesos. Como segundo elemento de la estructura tenemos la digitalización de procesos, donde hay una automatización de procesos administrativa, se dan los expedientes electrónicos, hay una firma digital, se dan los trámites en línea, y esta digitalización de procesos busca eficiencia, reducción de costos y rapidez. Tenemos como tercer aspecto que integra la estructura la gestión de datos. Entre ellos está la Big Data, el análisis predictivo, la inteligencia artificial, que está usada en la actualidad, la interoperabilidad entre sistemas, y los datos aquí se convierten en un activo estratégico de cada entidad, ya sea pública o privada. También tenemos la ciberseguridad, donde se debe tener muy presente la protección de datos, la seguridad de la información, la prevención de fraudes digitales, y esta ciberseguridad es fundamental para garantizar confianza. El siguiente elemento de la estructura tenemos la cultura y el talento digital, donde debe existir una capacitación de personal, un liderazgo digital, un cambio organizacional, porque sin cambio cultural la transformación digital no puede ser consolidada. Como siguiente aspecto tenemos el marco normativo y la transformación digital. Este marco depende del país, pero generalmente incluye normas constitucionales, leyes de protección de datos, normativas sobre firma y documentos electrónicos, leyes de gobierno digital o administración electrónica, normativa de seguridad, y entre las normas constitucionales se puede evidenciar el derecho a la información, la protección de datos personales y el acceso a servicios públicos digitales. En cuanto a las leyes de protección de datos,
se puede establecer como ejemplo internacional el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, y estas normas regulan el tratamiento de datos personales. Eh, la normativa sobre firma y documentos electrónicos debe tener en cuenta una validez jurídica de documentos digitales, la firma electrónica avanzada y la identidad digital. En cuanto a las leyes de gobierno digital o administración electrónica, se deben establecer plataformas oficiales, se debe regular la interoperabilidad y se deben promover los trámites digitales. La normativa de ciberseguridad, debe existir una protección de infraestructuras críticas, debe estar presente la gestión de incidentes digitales y las obligaciones de seguridad para entidades tanto públicas como privadas. Los objetivos de la transformación digital están en modernizar el Estado y las empresas, mejorar la eficiencia y la productividad de las mismas, reducir la burocracia, aumentar la transparencia, facilitar el acceso a los servicios e impulsar competitividad económica. Como conclusión general, podemos decir que la transformación digital es un proceso integral que combina tecnología, normativa, gestión y cultura organizacional, que no solo es un proceso de digitalizar documentos, sino de redefinir la forma en que operan las instituciones y se relacionan con la sociedad. Bueno, nuestro siguiente punto son las políticas públicas de gestión documental en Colombia. Estas políticas se fundamentan en garantizar la transparencia, la eficiencia administrativa y la preservación de la memoria institucional. Estas políticas son de obligatorio cumplimiento para las entidades del Estado y las empresas que prestan servicios públicos. Bueno, en el marco normativo y las políticas claves, en cuanto a la gestión documental, tenemos la Ley General de Archivos, que es la Ley 594 del 2000, que es el eje rector que establece las reglas y principios para la creación, organización, preservación y control de los archivos públicos. Tenemos el decreto de cultura, del sector cultura, que es el decreto 1080 del 2015, que es el que compila la normativa, incluyendo la reglamentación sobre la gestión de documentos y la obligatoriedad de formular el programa de gestión documental en las entidades públicas y en las entidades privadas que cumplen funciones públicas. Tenemos la ley 1712 del 2014, que es la ley de transparencia, que esta es la que regula el derecho de acceso a la información pública, obligando a las entidades a mantener los archivos organizados y accesibles. También tenemos la política de eficiencia administrativa de cero papel, impulsada por la Directiva Presidencial 04 del 2012, que busca reducir el uso de papel mediante la adopción de medios electrónicos. También tenemos una política pública por el Ministerio de Educación Nacional en cuanto a los instrumentos de gestión, donde dice que las entidades deben implementar los instrumentos específicos para cumplir estas políticas. Estos instrumentos son el Programa de Gestión Documental, PGD, que es el plan estratégico que define los programas responsables, y el presupuesto para la administración de documentos a corto, mediano y largo plazo. El Plan Institucional de Archivos PINAR, que es la herramienta para la planeación archivística orientada a la transformación digital y a la seguridad de la información. Tenemos también el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, que incluye la gestión documental como una dimensión clave para el fortalecimiento institucional y la transparencia. En cuanto a los estándares técnicos, también se aplican las normas internacionales adoptadas como la NTC 4095, que se refiere a la descripción archivística, y la ISO 9001 del 2015, que exige el control de la información documentada dentro del sistema de gestión de calidad. Asimismo, la norma más actual que hay de gestión documental es el Acuerdo 001 del 2024, el Acuerdo Único de la Función Archivística, donde se definen los criterios técnicos y jurídicos para la implementación en el Estado colombiano en cuanto a materia de gestión documental, y recoge otros acuerdos y deroga. También tenemos el Decreto 1287 del 2020, por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 2020 en lo relacionado con la seguridad de documentos firmados durante el trabajo en casa, es decir, cuando sucedió la pandemia. Tenemos la Circular Externa 001 del 2020, que establece una nueva política de gestión documental para las entidades públicas en Colombia. Tenemos el Acuerdo 004 del 2019, que es por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación e implementación, publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales, RUST, de las tablas de retención, de las tablas de valoración. Tenemos el Decreto 1081 del 2015, que es en el cual se regulan los procedimientos para el registro y la presentación de documentos electrónicos en Colombia, reemplazando al anterior Decreto 010 del 2005. Como ya habíamos mencionado, el Decreto 1080 del 2015, donde se aprueba la Política Nacional de Archivos en Colombia.
Bueno, en cuanto a esta normativa pública, las organizaciones deben enfrentar el desafío de garantizar su aplicabilidad en cuanto para tanto la documentación física como la documentación digital que se genere, garantizando así que estos documentos se conserven de manera segura y que estén disponibles para consulta de acuerdo a sus restricciones y a su información. Eh, Muchas gracias.